Buenos días para todos. Espero que cada uno se encuentre muy bien, hayan amanecido de muy buen ánimo, con optimismo. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy con una oración. Vamos a pedirle el favor a Isaac que realice la oración en el día de hoy. Adelante, Isaac. Somos seis. A ver, Michael, ya debes de tener tu micrófono silenciado. No tienes que estar activando el micrófono. Adelante, Isaac. Querido Dios, te doy las gracias porque sé que tu deseo es ver el bien, el bienestar en mi familia. Muchas gracias por entender a cada uno y por ayudarnos a comprendernos. Sabes que a veces es difícil el camino que llevamos juntos, pero confiamos en tu poder. Muy bien, gracias Isaac, sí señor. A veces es duro el camino que llevamos, pero tenemos la plena seguridad que si confiamos en Dios, todo va a salir positivo. Hoy vamos a hablar acerca de las viviendas. Hemos hablado del trabajo en la ciudad, del trabajo en el campo, pero ¿qué tanto conocen ustedes de las viviendas, el tipo de viviendas que hay en la parte urbana y en la parte rural? La vivienda es un derecho consagrado en el artículo donde dice que todas las personas tienen derecho a tener una vivienda. ¿Para qué se utiliza la vivienda? Para satisfacer las necesidades cuando las personas llegan de trabajar, vienen cansadas, necesitan un lugar donde estar. Ustedes saben que se refugia, la vivienda nos brinda esa posibilidad para refugiarnos del sol, de la lluvia, cuando está lloviendo. Entonces todos ustedes tienen derecho a vivir en una vivienda digna. Sí, a veces las personas no tienen una vivienda propia, pero con el paso del tiempo van consiguiendo la posibilidad. Miren que hoy en día ya el gobierno ofrece muchas alternativas para aquellas familias que carecen de una vivienda propia. Entonces, es un derecho a una vivienda adecuada, el derecho a una vivienda digna, no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de 4 paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura, en la que vivir en paz con dignidad, salud física y mental. Fíjense, para ustedes el hogar que conforman con sus padres es muy importante, pero necesitan estar en un lugar para seguir con esa armonía, con esa paz y compartir muchas cosas entre familia, pero en una vivienda. Existen muchos tipos de vivienda que encontramos acá en la ciudad. Vayan grabándose los nombres porque ustedes al final van a escoger qué tipo de vivienda es el que ustedes están visualizando para su proyecto de vida. En la ciudad encontramos viviendas adosadas. Le pedimos el favor a Santiago Rivera que realice la lectura. Adelante, Santiago. Vivienda adosadas. Se refiere a las casas que comparten por los medios de una medianera. Muchas Medianera. de estas obras de Arquitectura. arquitectura impresionan como una gran
casas compartiendo el diseño exterior en las urbanizaciones. Muy bien, gracias. Fíjense que dicen que impresionan, las viviendas adosadas impresionan porque comparten el diseño exterior. Fíjense que cuando hablamos de lo exterior es lo que usted puede visualizar, es lo que usted puede apreciar. Un ejemplo de esas viviendas adosadas es este tipo de vivienda que encontramos en la ciudad. Aquí tenemos otro ejemplo de viviendas adosadas. Esas no se encuentran en el campo, se encuentran en la ciudad. Viviendas pareadas. Las viviendas pareadas, fíjense, ya es diferente la arquitectura que se realiza en este tipo de vivienda. Vamos a pedirle el favor a Emanuel, que estaba levantando la mano, que realice la lectura. Adelante, Manuel. Casas pareadas son la pareja de casas que comparten una medianera donde hay un acuerdo entre las partes según la Normativa. Fíjense, en las viviendas pareadas se establece una comunicación con las dos familias que están viviendo. Por ejemplo, ustedes saben que a veces se encuentran que una pared les sirve de apoyo a la otra casa. Bueno, para que eso pueda existir, ambas familias tienen que colocarse de acuerdo, hacen un acuerdo si están de acuerdo que la pared sirva de apoyo para la otra casa. Si alguna de las familias dice que no, es aceptable, porque hay veces que hay familias que dicen, no, yo no quiero que la pared mía te vaya a servir de apoyo a ti, porque cuando hagas un movimiento o hagas un ruido, se va a escuchar. Pero todo eso es permitible, porque siempre hay que dialogar y no podemos abusar o tomar decisiones que de pronto usted dice, me conviene, pero a la otra persona que vive al lado no le conviene. Un tipo de viviendas pareadas son estas. Aquí está. Ustedes ven como si todas las paredes estuvieran pegadas, que no hay una división. Bueno, esos son viviendas pareadas. Ahí se colocan de acuerdo las familias que viven en ambas casas. Entonces llevamos viviendas adosadas, viviendas pareadas, viviendas aisladas. Las viviendas aisladas, fíjense, su mismo nombre lo dice, aislada. Cuando estamos aislados, es ahora en este momento como nos encontramos todos. Todos estamos aislados el uno del otro. Entonces las casas aisladas también se encuentran así. Miren que aquí nos dan un modelo. Estos cuadritos rojos significan las casas. Fíjense que las casas no están pegadas, las casas están separadas. Aquí está el ejemplo, vemos esta casa y acá al fondo se puede apreciar otra casa. Hay una distancia. Entonces, Daniel, ¿dónde encontramos las viviendas aisladas, pareadas y adosadas? ¿Dónde las encontramos, Daniel? En la ciudad. En la ciudad, muy bien, sí señor. Acá en la ciudad es donde encontramos ese tipo de vivienda. Muy bien, Daniel. Entonces, continuamos. Falta una. Ustedes ya han visto casas, pero nadie ha dicho, señor, no hemos visto los edificios. Claro, falta la vivienda en altura. Son las agrupaciones de viviendas en edificio. Fíjense, un ejemplo
Muchos, no sé si algunos tienen la oportunidad de vivir en un apartamento, en uno de estos edificios. Vamos a ver. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar, ahí nos está levantando la mano Yesua. Adelante, Yesua. Yo vivo en un apartamento. Ok, entonces Yesua, el tipo de vivienda que Yesua está utilizando es de altura, es en altura. Muy bien, Yesua. Ahora vamos a conocer un poco Señor, acerca. ¿Sí? eso también se puede llamar comunidad, porque mi tío vive Ajá. ahí en una comunidad. Sí, eso es una comunidad. Ya cuando se conforma es en comunidad. Cuando tú vives en un barrio, eso también es una comunidad. Ya tú compartes con todas las personas de ahí, pero como estamos hablando del tipo de vivienda en específico, o sea, no solamente nos estamos centrando es en las viviendas, el tipo de vivienda que existen. Entonces, esta es en altura porque son edificios, apartamentos que están. Vamos a conocer un poco acerca de las viviendas del campo. Ustedes han tenido la oportunidad quizás de pasear y observar por el campo. Le pregunto aquí a un estudiante, Nicole, ¿has observado algún tipo de vivienda que se han mencionado en el campo, Nicole? Este tipo de vivienda que hemos mencionado, ¿los has apreciado en el campo? Nicole, ¿qué nos dice por acá Michael que está levantando la mano? Sí, he paseado y también voy a tener la oportunidad de vivir en un edificio o departamento. Sí, pero en el campo, Michael, ¿has observado alguna vez una vivienda en altura en el campo? Sí, Diana. Michael dice que ha visto edificios, él está afirmando que ha visto edificios en el campo. ¿Qué nos dice por acá? Buena. ¿Qué nos dice Ángel? ¿Qué nos dice Ángel? Son las casas aisladas porque en el campo las casas están separadas. Ok, o sea, Michael, en el campo no hemos todavía observado que hayan edificios, que hayan viviendas, Yo lo dije sin querer. que hayan viviendas en altura, Michael. Entonces, tienes que estar sintonizado, Michael, y no abrir Ya el entendí lo que micrófono, pasa. y no abrir el micrófono constantemente. Ok, muy bien, Ángel. Sí, lo que Ángel decía, no hemos observado este tipo de viviendas en el campo, porque ahí en el campo se puede apreciar que las casas son más amplias, tienen más espacio. Un ejemplo de una casa en el campo es esta. Como decía Ángel, están separadas, están aisladas. Y en el campo existen viviendas construida con otros materiales que a veces no son utilizados acá. ¿Qué materiales se pueden utilizar en el campo? La vivienda rural es utilizada con materiales de la zona, con conocimientos empíricos de construcciones sin influencia contaminante. Los materiales más comunes, o sea, los más comunes que utilizan algunas personas son como las varas, las carrizos, los barros, las palmas, adobe, centeras, piedras. Ellos utilizan y sí han incorporado también el ladrillo. También ya utilizan el block, lo que acá a veces se utiliza, ellos también, pero poco a poco. Pero lo que más predomina en el campo son las casas de barro. Anteriormente encontrábamos muchas casas de barro, de varas. Aquí ya vemos que se están modernizando un poco con la construcción de las casas. Entonces ustedes ahora tienen la oportunidad de escoger qué tipo de casa van a crear con los materiales que se les pidió. Si una casa
pareada, una casa aislada, una casa adosada o una casa de altura, si lo quieren hacer de Señor. altura. Señor, Sí, tengo una pregunta. Tenemos que hacerla con pincel, señor. si tú tienes los pinceles para pintarizar, lo puedes hacer. Lo puedes hacer si quieres pintarla con pinceles, lo puedes hacer. Aquí tienen unos modelos para que construyan su casa, se vayan visionando. No sé si alguno lo quiere de altura, otro lo quiere aislada. Si lo quieren pareadas, lo pueden hacer. Lo pueden hacer si lo quieren pareadas. Entonces vamos a trabajar con la construcción de la casa. Empezamos. Lo primero que deben tener es el que tiene el cartón debe sacar primero el modelo. Las viviendas pareadas, hay un acuerdo, te dicen que hay un acuerdo entre la familia, o sea, la persona que vive al lado tuyo tiene que colocarse de acuerdo si la pared de tu casa le puede servir a ella de base para la construcción de la casa de esa persona, como puedes observar aquí. Si en tu casa no están de acuerdo, entonces no le puede servir de base a esa persona, pero tampoco se puede molestar la persona porque es un derecho de todos y cada quien elige lo que mejor le convenga. Entonces, esa es un tipo de vivienda pareada. Tienes que silenciar el micrófono porque si te estoy explicando, ¿cómo vas a estar hablando al mismo tiempo? Entonces, ese es un tipo de viviendas pareadas. Le dimos ejemplos de viviendas pareadas. Aquí está el ejemplo de viviendas pareadas, Emanuel. Mira que la pared de una casa sirve de apoyo para la construcción de la otra vivienda. Luego hablamos de las viviendas aisladas. Las viviendas aisladas, el ejemplo claro. Mira, las casas están separadas, no están pegadas, no están unidas, están separadas. Esas son viviendas aisladas. Luego hablamos de las viviendas en altura, que son los edificios que estás viendo, los apartamentos que a veces se les llama. Esas son viviendas en altura. ¿Dónde se encuentran ese tipo de viviendas? ¿Dónde las encontramos? Tu compañero Daniel expresó que las encontramos acá en la ciudad, en la parte rural, urbana. Acá en la ciudad es donde las encontramos. Cuando le hice la pregunta a Michael, que si en el campo encontrábamos este tipo de vivienda, o sea, los edificios, tu compañero Ángel dijo, no, no se encuentran, porque en el campo la mayoría de las casas están separadas, están aisladas, no están unidas, no encontramos ese tipo de casas. Ahora usted va a escoger qué tipo de casa quieres o te visionas que en un futuro tú vas a vivir. Si en una casa pareada, aislada, adosada o en altura. Aquí tienes unos modelos para que empieces a construir tu propia casa. No, es que estamos hablando de Manuel, ya se te explicó. Ya se te hizo toda la explicación de la clase. Ahora vamos a trabajar en lo que es la parte de la vivienda. Usted va a construir su vivienda. Habíamos hablado de la diferencia que hay entre una casa y la otra. ¿Cuáles eran los materiales de construcción que se consiguen en la vivienda del campo? Y uno de los materiales más comunes son las varas. Las varas son esas varas que eran de caña, Emanuel, que es un palo, para que puedas entender, es un palo.
pero esos son varas de caña que se utilizan para construir. En vez de llevar un bloc, que van a pegar un bloc, ellos van haciendo es un hoyo y van enterrando cada vara. Van haciendo el modelo de la casa, pero a punta de varas. Luego ellos utilizan el barro para que la casa no quede solamente con las varas para que no pueda pasar la luz. Ellos lo que hacen es con el barro van aplicando, así como si fuera cuando tú estás aplicando pintura, pero ellos no, ellos aplican es el barro hasta dejar la casa cubierta de barro para protegerse cuando están allá adentro. Esos son los materiales que se utilizan en el campo. La palma, cogían las palmas de coco, de los árboles de coco, y lo utilizaban muchas veces para que fuera el techo, hiciera las veces de teja, de techo, para que no le pasara la lluvia. Otro de los materiales que ellos utilizaban eran las piedras, utilizan las piedras, los troncos, con los troncos de madera realizan casas. ¿Sí entendiste, Emanuel? Emanuel, Emanuel, ¿nos escuchas? Sí, señor. Ok, entonces colócate a construir tu casa. Me imagino que tienes los materiales. ¿Quién no ha entendido hasta ese punto? ¿Quién no ha entendido? Nicole, ¿dónde encontramos las casas aisladas, pareadas, adosadas y en altura, Nicole? ¿Dónde las encontramos? En la ciudad. En la ciudad, muy bien. En la ciudad es donde encontramos ese tipo de vivienda. Las viviendas que son adosadas, ¿qué es lo que podemos apreciar en esas viviendas? ¿Qué nos dice por acá? Vamos a escoger. Joel, ¿qué es lo que podemos apreciar en ese tipo de viviendas, Joel? ¿Cómo son ese tipo de viviendas? Adosadas entre esas son las que Las adosadas, ¿cómo son ese tipo de viviendas? Una pared soporta a la otra. Dice él que una pared soporta a la otra. ¿Qué nos puede decir por acá, Yesua? En las adosadas, ¿qué nos dice Yesua de las viviendas adosadas? Que todas son pegadas. Había una característica general que se mostró. Cuando Santiago Rivera hizo la lectura, él se enfocó y dijo, la parte exterior son iguales en las viviendas adosadas, aquí lo dice muy bien, el diseño exterior son iguales, impresionan porque son iguales, o sea, el modelo, no como ahora que usted puede observar que hay veces cuando usted va por un barrio, hay una casa diferente, no, en las casas adosadas el mismo modelo de una casa es el que vemos para la otra casa, o sea, son iguales. Esa es la diferencia entre una casa adosada y una casa pareada. En la pareada sí es lo que decía Joel, que una pared sirve de apoyo a la otra casa para la construcción. Es la diferencia que deben establecer. En la casa aislada, ya saben, su nombre lo dice, hay espacio abierto, no están pegadas, están ahora mismo como estamos nosotros, separados. Entonces vamos a ir viendo cómo va el trabajo de cada uno.
Yo veo concentrado. Ángel está haciendo. Joel, no te veo que estés utilizando tus materiales. Haciendo su diseño. Recuerden que es su casa, esa va a ser su casa de ustedes.